pedir no olvidemos por el hijo de Valentina, nuestra compañera que en Mm. ocasiones entra. Su Así es, hijo hace un su año, hijo Alexander. ajá, hace un año tuvo un accidente en moto, fuertísimo el accidente. Por Ujú. misericordia y gracia de Dios, pues está vivo su hijo, pequeño, está joven, está joven. Sí, Estaba en la uni estudiando. Entonces, si hoy pues le iban a hacer otra cirugía. Entonces, que no se nos olvide, pues, rogar por él, por la salud. hay que pedir Ujú. por él. Ujú. Entonces, hacemos la oración, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde te agradecemos por los beneficios que nos has regalado durante el día, por la salud, por la comida, por la vida, por el pan de cada día. Te pedimos, Señor, también que atiendas a nuestras necesidades físicas y espirituales, que nos concedas la gracia de amarte, de servirte, de ser instrumentos de tu amor, de paz, de misericordia, de fe, de esperanza para con todos nuestros hermanos. También te pedimos, Padre Dios, por la salud de este joven Alexander, Alexander piedra, Piedra, para que le ayudes, le concedas la salud, le fortalezcas en físico y también su espíritu, por los enfermos que hay en cada uno de nuestros hogares. Ayúdalos, Señor, que obtengan la salud que necesitan. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, digo. Sí. Eh, a ver. Bueno, entonces quedamos en esta diapositiva. Desde la vez pasada eh, eh, vimos qué es el bautismo. También ya vimos quién lo aplica, el ministro. Lo platicamos. Y ahora estamos viendo a quién se le bautiza. Y aquí está una objeción muy común que nos hacen a los católicos. Bueno, los mismos católicos ya tienen dudas, ¿no? De que si es correcto o no bautizar a los niños. Y es lo que hemos estado hablando. Voy a ver si da tiempo de concluir esta parte del bautismo de niños. Procuré dárselos pues lo más completo esta información. eh, y también pues les voy a dar los argumentos, ¿no? Es lo que hemos venido hablando, los argumentos que los protestantes tienen y pues cómo podríamos responder a cada uno de ellos. Igual con la Biblia. Y también pues vamos a ver algunos sesgos, ¿no? Errores que ellos tienen a la hora de interpretar la Biblia, que pues obviamente ellos nunca lo van a decir o no se han dado cuenta o no lo van a predicar, pero uno si es observador, te vas a topar con muchas inconsistencias, ¿no? Es lo malo de que yo siempre veía en el protestantismo cuando me puse a estudiarlo, porque con tal de defender una doctrina descuidan las demás, sin darse cuenta a veces los argumentos que utilizan para defender esta doctrina a capa y espada del bautismo de solo adultos, eh, sin querer empiezan a descuidarlo, o bajan la guardia sin quererlo, ¿no? En otras doctrinas. Y ya cuando se pasan a las otras doctrinas ya parece que se les olvidaron los argumentos que habían dicho y ahora se ponen y cambian de postura, ¿no? Y se ponen a defender otras. Ahorita vamos a ver, ¿no? Ese fenómeno, que lo van a ver. Y algo que a mí me gusta del catolicismo es que encaja muy bien, ¿no? La defensa de una doctrina no afecta en la defensa de otra doctrina. Y así. Entonces, vimos que las primeras herejías que tenían que ver con negar el bautismo de infantes fue con los pelagianos que negaban el pecado original. Y esto pues era esta enseñanza de que venimos con la mancha de Adán, el pecado original o el pecado ancestral, le llaman los ortodoxos, eh, es muy antigua, ¿no? O sea, por eso la Iglesia Ortodoxa, a pesar de que estén en cisma con nosotros, ellos creen eso, porque es una creencia muy antigua, que se remonta aún mucho antes del cisma de Oriente-Occidente. Entonces, esa es la importancia de bautizar a cualquier nacido de cualquier edad, que traen esa marca o esa herencia, ¿no? El error de Adán. Entonces, vimos algunos argumentos para el bautismo de niños y
uno de los que se comentan por ahí, los otros compañeros protestantes, va a ser el de que pues hay que seguir el ejemplo de Jesús, nos quedamos aquí, que el niño fue presentado en el templo y se bautizó de adulto. Em, y bueno, y mencionamos desde que les hablé de la patrística, de los padres de la iglesia, que ya había varios que conectaban, porque así se les enseñó desde la iglesia primitiva, que la circuncisión tiene un paralelismo, una conexión con el bautismo de ahora, que en la antigüedad fue la circuncisión, ahora es el bautismo. Por eso San Pablo a los colosenses escribe esto en Colosenses 2:11. Y fíjense que aunque este versículo no existiera, de todas maneras la Iglesia Católica enseñaría lo mismo. Y esa es la ventaja, que no hay distorsión de la enseñanza desde Cristo hasta ahora en la Iglesia Católica. O sea, si la Biblia hoy desapareciera del mundo, los protestantes dejarían de existir, porque esa es su única fuente de ellos. Y la Iglesia Católica enseñaría siempre lo mismo, desde hace 2000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un depósito de fe que es amplio. Claro que la Biblia es importante y no es más que un reflejo de lo que ya venimos enseñando y pasa la Biblia a confirmar lo que de por sí la Iglesia enseña. Entonces la Iglesia con esa autoridad, pudiendo validar otros documentos, pues claro, Colosenses la consideran palabra de Dios, o así lo determinó la Iglesia. Pero ya vimos otras fuentes, ¿no? De otros padres de la iglesia que también hablan de eso, igual que San Pablo encajan con esta enseñanza, de que eh, la circuncisión del Nuevo Testamento es lo que ahora conocemos como el bautismo. Y, y bueno, por eso Jesús tuvo que cumplir la circuncisión y aún así él hace esa transición, ¿no? De judaísmo a cristianismo, bueno, él se bautiza de adulto. Ya vimos por qué se bautiza de adulto. Sin embargo, va a haber quienes digan, no, Jesús no tenía, Jesús se bautizó de adulto, ¿no? No de niño. Y por eso hay que seguir su ejemplo. Y uno debe tener cuidado, ¿no? En decir, seguir el ejemplo de Cristo, porque van a darse cuenta que eso nomás es un pretexto para justificar ellos su postura. Porque ellos, si somos estrictos, no van a seguir todos los ejemplos de Cristo, ¿ah? Y ya lo hemos comentado eso. Em, Miren, por ejemplo, acá en Mateo 3:13, algo interesante que ocurre en el bautismo de Jesús, hablando de eso. Ahí en el verso 14, cuando Jesús le pide a Juan que lo bautice, de aquí dice que Juan se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Miren, aquí es algo claro, que el bautismo de Juan doctrinalmente no es el mismo que Cristo nos va a enseñar o nos va a dejar aquí en la iglesia. Lo digo porque ya lo comenté la vez pasada, que muchas veces el protestante va a mezclar los dos bautismos, como si fueran lo mismo. Va a decir, no, es que Juan bautizaba por arrepentimiento y mira, bautizaban adultos y Cristo también. Eso es lo que van a sostener ellos. Pero aquí sí dice que Juan se le oponía a Cristo, es porque el bautismo, según Juan, dice algo que no encaja con bautizar a Cristo. Entonces, por eso dice Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, ¿por qué un protestante viene a decir, los bebés no necesitan el bautismo? ¿Cómo? O sea, Cristo sí necesita el bautismo y el que no comete pecados y el que él es puro y santo. ¿Ahora un bebé es más santo que Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, es incoherencia, ¿no? ¿Por qué un protestante sí le niega el bautismo a un niño y Cristo dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿no? Entonces ahí es donde, si vamos a seguir ejemplos, pues sigamos ese ejemplo. Los niños no necesitan bautismo según un protestante, Cristo tampoco lo necesitaría entonces, menos Cristo, ¿no? Y sin embargo Cristo se bautiza, entonces yo puedo bautizar a un bebé. ¿Por qué? Porque Jesús le da esta respuesta a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué dice? Pues Juan, si lo dice el maestro, pues lo haremos, ¿no? El día de hoy Cristo pues ya ascendió al cielo, pero dejó a su iglesia. Si lo dice la iglesia, pues lo hacemos, ¿no? Dejó esa autoridad en sus apóstoles y en los sucesores. Entonces le dejó, dice, y Jesús después de que fue bautizado, Dios subió luego del agua. Entonces vean qué es lo que pasa cuando sales del agua. Se abrieron los cielos, dice aquí, los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de lo alto, ¿no? De los cielos que decía, este es mi hijo amado. Entonces, por eso yo les mencionaba que el bautismo también me da esta enseñanza, de que paso a ser hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, pues cuando los protestantes digan que hay que seguir el ejemplo de Jesús, que siempre dicen eso cuando argumentan que Jesús se bautizó de adulto, pues bueno, tendríamos que responder, o ellos estarían obligados a responder esto. Entonces, se bautiza sin tener pecado, significa que el bautismo no es únicamente para el perdón de pecados, como ellos van a sostener. Cuando les digan, es que el bautismo es para perdón y un niño no puede arrepentirse,
Bueno, entonces Jesús se arrepintió de sus pecados. Jesús tenía pecados, ¿para eso se bautiza? Pues no. Entonces, no está bien, no está bien sostenida esa enseñanza de que el bautismo solo es para perdón de pecados, ¿no? Si Cristo es el ejemplo de que no es así, no siempre tiene que ser así para perdonar pecados. Entonces dice acá, entonces dense cuenta cómo por sostener esa idea están poniendo a pelear a Pedro con Jesús, ¿no? Porque Pedro dice, ¿no? En los Hechos, ahora arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Y el protestante te va a sostener con eso, ¿no? Que es para perdón de pecados. Entonces, ¿Jesús qué? ¿También lo hizo para sus pecados o cómo? ¿No? Entonces, estaríamos poniendo a contradecirse a Pedro con Jesús. Entonces, si seguimos su ejemplo, pues Jesús se bautizó en el Jordán. Pues bueno, supongo que un protestante que de verdad es bíblico y sigue literalmente la Biblia tendría que irse hasta el Jordán a bautizarse, no a cualquier río, solo al Jordán y tiene que hacerlo exactamente a los 30 años, igual que Jesús lo hizo. No antes ni después, ¿no? Tienen que hacerlo igual que Jesús porque tiene que seguir su ejemplo. Después del bautismo, todos sabemos que fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, parte del bautismo sería que después de eso ayunes 40 días y 40 noches en un desierto, ¿no? Para seguir el ejemplo de Jesús. También, dicho de paso, en algún momento Jesús era circuncidó, entonces también tendrían que hacerlo los protestantes. Y peor aún, permaneció célibe Jesús, ¿no? Digo peor porque los protestantes no creen en el celibato, ¿no? Es más, eso es lo que hacemos los católicos, es lo que nos caracteriza, ¿no? Que creemos en esa doctrina. Y en ese sentido, el sacerdote sí está siguiendo el ejemplo de Jesús, permanece célibe, al menos aquí en Occidente. Y las monjas igual, ¿no? Igual que María, permaneció célibe. Entonces, ¿eso haría un protestante? Pues no va. De hecho, ellos lo critican y están en contra de eso. Sin embargo, cuando se trata de seguir el ejemplo de Cristo, entonces, ¿por qué lo dicen y lo sostienen y lo defienden? Pues porque es solo un pretexto. La verdad es que decir sigo el ejemplo de Cristo es solo un pretexto para decir sigo lo que me conviene, ¿no? Lo que a mí me interesa de la Biblia, eso lo tomo y yo lo sigo porque lo hizo Cristo. Ah, pero cuando permaneció célibe, eso no lo sigo, ¿no? Porque ahí sí no me conviene, porque ahí sí no son capaces de desprenderse del tema sexual, ¿no? Eso solamente los católicos. Miren, aquí dice, también está este argumento, ¿no? Dice, no es necesario bautizar a los niños, a los hijos. Con que uno de los dos padres sea creyente, se santifican los hijos. Y para eso te cita en 1 Corintios 7:14. Te van a decir eso. Dice, porque el marido incrédulo, fíjense, si uno es incrédulo en el matrimonio, ya sea el marido o la mujer, es santificado si alguno de los dos está en la fe. Eso es lo que dice ahí San Pablo. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, ah, bueno, mira, significa que aquí tus hijos ya son santos, si tú ya tienes fe. Si tú ya te bautizaste, como papá o como mamá, eso ya es suficiente para que tus hijos ya sean santos. Por lo tanto, no es necesario bautizar a los niños. Entonces, según ellos, de esa manera los hijos son santos y ya no es necesario, ¿no? O sea, ¿para qué los católicos bautizan bebés? Qué ocurrencias, ¿no? Pero miren, aquí hay algo que el protestante, sin quererlo, yo quiero creer que sin querer, quiero creer que no tienen mala fe, los confundieron, les engañaron, o de algún modo, dense cuenta cómo aquí los dos leemos la Biblia, tanto católicos como protestantes, pero dense cuenta cómo el protestante se va a recargar en la parte donde habla de los hijos y se les va a olvidar el otro contexto. Y ahí es donde esa enseñanza o esa postura no se puede sostener, la que ellos dicen. Miren. Lo anterior que dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer, o al revés, ¿no? La mujer incrédula en el marido. Aquí hay que preguntarnos esto. El contexto dice esto, el marido, entonces significaría que el marido puede pecar lo que quiera, al fin y al cabo lo santifica la mujer. O sea que yo puedo ser un adúltero, un idólatra, y cometer todos los pecados que yo quiera, al fin y al cabo, si mi mujer va a misa, si mi mujer cree en Dios, yo ya soy santo por mi mujer. Y de igual manera que los hijos son santos por la mujer que es creyente. O al revés. Si el hombre es creyente, la mujer puede ser una adúltera, una homicida, al fin y al cabo por el marido es santa. Igual que los hijos, ¿no? Entonces dense cuenta aquí cómo el protestante solamente se va a recargar o enfatizar el tema de los hijos para justificar su postura de que los hijos ya son santos, pero se le olvida que también aquí la mujer o el hombre es santo. Entonces, aquí hay una incoherencia. O sea, si eso prácticamente te está orillando a pensar que no es así,
O sea, no puede ser eso es ilógico. Entonces, ¿qué quiere decir San Pablo en este versículo? De que con que uno sea crédulo ya es santo. No significa que con eso ya está en gracia de Dios, esa persona. Significa que ya tiene el camino, ¿no? De la fe, por el cual puede sujetarse el hijo, ¿no? Desde pequeño, mientras crece, y el marido también tiene esa posibilidad de sujetarse a la santidad o de tener mayores posibilidades de incurrir a un camino de santidad si uno de la familia ya está en la fe. Eso quiere decir. No quiere decir que ya tienes la gracia y ya está tu salvación asegurada nada más porque tu mujer se porta bien y va a misa o tiene la fe. No, ese marido debe sujetarse también, ¿no? También debe tener su conversión. Entonces aquí el tema de decir que son santos o se santifica, debe uno tener cuidado, qué alcance tiene. Para los niños es fácil decirlo y el protestante pues nada más se va a recargar en esta parte de rojo, ¿no? Pero también dice arriba que el hombre también tendría que ser santo, ¿vale? Entonces esa sería como la debilidad en ese argumento. Dice, eh, continuando hablando de esto, ¿no? Si el bautismo es un símbolo de fe, porque eso vamos a sostener de todos los sacramentos implican fe, algún modo de fe, eh, pero aquí el problema sería, lo que nos van a decir los protestantes, es que, bueno, si los sacramentos van a ser un acto de fe, entonces la fe del niño, ¿dónde está? Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Por qué los bebés eh, son bautizados si no pueden tener fe? Entonces, una respuesta muy sencilla que hemos dado, bueno, siempre se ha dado, es que aquí la fe no es la del bebé, es la de los padres. Los padres son los que lo llevan, los padres son los que le entregan, los que le asignan un padrino, y esa fe por el papá y la mamá es recompensada por Cristo. Ahora yo sé que me van a decir, "Ah, oye, pero eso no existe en la Biblia. ¿Cuándo alguien llevó un bebé para ser bautizado y fue válido ese bautismo en la Biblia? Dame un ejemplo, ¿no? De un bebé que fue así. Pero miran, aquí vamos a entender una cosa, porque a mí algo que me da tristeza es que a los protestantes les quitaron el sentido común. Miren, es como si yo dijera, si yo quiero ir, si yo quiero llegar por decir algo, ahorita que estamos hablando de la universidad, si yo quiero llegar a la UAM, ¿puedo llegar por la avenida Domingo 10? Sí, sí se puede, de hecho eso es lo más común. El problema, pues yo puedo decir, es que hay muchos semáforos, hay mucho tráfico, así que yo no me voy por ahí, por Domingo 10, me quiero ir por la pista, por la autopista. ¿Puedo llegar? Sí, sí puedo llegar. Entonces, miren, pongo esta analogía porque al protestante no se da cuenta que le lavaron el cerebro. O sea, miren cómo hay dos caminos para llegar a un mismo lugar. Yo lo mismo les puedo decir de esta doctrina. La doctrina del bautismo de infantes se puede ver de caminos diferentes, pero al protestante le dijeron, no, te lo tienen que demostrar por el único camino de los ejemplos. Tienen que demostrarte a los católicos un ejemplo de un bebé bautizado, si no, no les creas. Y es falsa la Iglesia Católica. Entonces el protestante se va a aferrar a capa y espada, es que en la Biblia no hay un bebé bautizado, no hay un ejemplo. Entonces, tú les muestras otros ejemplos. Mira, es que hay familias completas bautizadas. Mira, es que nunca se negó el bautismo a nadie. Mira, es que el bautismo de niños no es condenado en la Biblia. Y ellos se van a aferrar. No, es que a mí me dijeron que me tienes que demostrar ejemplos de bebés bautizados. Si no, no te creo. Eso es una falta de sentido común. Es como si yo les dijera, yo me fui por la autopista a la universidad, me van a decir, los protestantes de acuerdo a su lógica dirían, no, eso es imposible, no fuiste a la universidad porque solo se puede ir por Domingo Dios. No, así se aferran a eso, a que solo les expliques del modo que ellos quieren. Cuando la Biblia no es un tratado teológico, no es un instructivo de cómo bautizar, cómo fundar iglesias, la Biblia no fue hecha con ese fin. Entonces, ¿qué es lo que es la Biblia? Es, bueno, pues es una parte de la revelación en donde ahí podemos construir un rompecabezas, que en este caso es el bautismo, y atar cabos, atar piezas y establecer una doctrina, ¿no? Que es lo que hace la iglesia. Entonces, miren, aquí lo que les voy a demostrar, no les voy a mostrar ejemplos de bebés que fueron bautizados, porque no es necesario ni siquiera eso, pero sí les voy a demostrar que la fe de un padre o de una madre sirvió mucho y Cristo la tomó en cuenta, aunque el niño ni siquiera estuviera presente, aunque el niño ni siquiera tuviera fe o capacidad de tener fe. Esa es la misma razón por la cual yo puedo hacer oración por un ateo y Dios puede bendecir a ese ateo por mi oración. Aunque es ateo y niega la existencia de Dios y a lo mejor aborrece a Dios. Entonces, pero sí, eso se llama intercesión. Eso es a lo que al protestante le falta mucho creer y yo siento que le falta fe en eso, por lo que veo, ¿no? Entonces la fe de los padres es la que ayuda al hijo. ¿Eso es bíblico? Sí es bíblico y se los voy a mostrar con varios versículos.
de que un papá puede interceder. Hay más ejemplos, ¿no? En los cuales las personas interceden por otros y Cristo lo toma en cuenta, o los apóstoles. Pero yo les voy a mostrar solo los ejemplos donde era un papá y el beneficio recayó en el hijo. Por ejemplo, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo que a veces nos critican los protestantes por hacer esto, pero yo me pregunto, ¿por qué no lo critican por qué lo critican si está en la Biblia? Y en dado caso, pues que critiquen a la Biblia, ¿no? ¿Por qué no nosotros? Les voy a platicar el caso de una mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Ana. Ana es la mamá de Samuel el profeta. Esto está en el primer libro de Samuel. Fíjense que dice, e hizo un voto diciendo, esto es lo que la mamá de Samuel hace. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acuérdense que este tema de la navaja es parte de un ritualismo judío para no cortarse el cabello como símbolo o signo de un voto que se hizo. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que San Pablo se cortó el cabello, ¿no? Una parte por ahí dice eso. Y por eso Sansón no se podía cortar el cabello, ¿no? Porque si se lo cortaba era como tirar por fuera un juramento, un voto que habían hecho. Entonces era parte del ritualismo. Entonces, por eso, para que entiendan ese contexto. Pero fíjense cómo la mujer está comprometiendo a un hijo que todavía ni siquiera tiene. Todavía ni está embarazada, pero le está pidiendo a Dios que le dé un hijo y que se lo va a entregar. Y cuando nosotros bautizamos a nuestros bebés, los protestantes se enojan porque dicen, no, es que no le diste chance al hijo, ¿cómo lo entregas? ¿Dónde está la voluntad del hijo? A lo mejor, no sé, el niño no quería, no respeta su libertad. Bueno, pues es que la Biblia desde por sí, desde el antiguo pacto, me está demostrando casos donde los papás están hablando por los hijos, cuando ni siquiera en este caso nace el niño todavía, ¿no? Entonces, la voluntad de un papá también importa en temas de fe, al parecer aquí, según la escritura. Dice, después de que lo hubo destetado, o sea, Dios sí le dio ese hijo a Ana. Dice que después de que lo destetó, o sea, recién el niño dejó de tomar leche o dejar la lactancia, dice, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, o sea, hagan ese énfasis, era un bebé, pues, un niño chiquito. Y vamos a ver qué le hizo a Samuel. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí, acuérdense que era un sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Entonces, no tenía un niño, se lo da. Pero ella prometió que se le iba a entregar a Dios, ¿no? Dice, yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y entrega el niño, en ese sentido, ¿no? Espiritualmente hablando, y ya lo conocemos, Samuel se hizo sacerdote y bueno, hizo su ministerio y se hizo profeta. ¿Y gracias a quién? A la mamá, a la intercesión de la mamá. Entonces, si hubiera protestantes en ese tiempo, yo creo que le dirían a la mamá, ¿no? A Ana le dirían, oye, ¿cómo haces eso con tu hijo? Dale da la libertad a tu hijo, ¿no? El protestante se estaría oponiendo, ¿no? A la palabra de Dios y a que Samuel fuera un profeta, ¿no? Porque hay que esperar a que crezca para que él decida. Ni modo, ¿cómo crees que un papá va a decidir por el niño? Sin embargo, la escritura me enseña algo distinto. Entonces, cuando un protestante me diga eso, pues le diría, bueno, entonces explícame esta parte de la escritura. ¿Por qué esto tú lo consideras palabra de Dios si la mamá está haciendo lo mismo que un católico haría o una católica haría? Entregar su hijo a Dios. Entonces, aquí hay un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, el capítulo 15, verso 28 dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿A quién se lo dice? A una mujer adulta. Hágase contigo como quieres. Y su hija, la hija de esa mujer, fue sanada dice desde aquella hora. Entonces la mujer fue a rogarle a Jesús y Jesús no dijo, no, 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 tiene que venir personalmente tu hija a pedírmelo a mí, porque tú eres su mamá y tu voluntad no vale, tienen que venir las personas individualmente. No, Jesús no era así, no era como los protestantes, que dicen que cada quien tiene que decidir por sí mismo y hablar por sí mismo. No puedes hablar por alguien más. Entonces, eh, bueno, pues tu hija será sanada y fue sanada. ¿Gracias a quién? A la mamá. Capaz que la hija, a lo mejor, pues sí, a lo mejor estaba chiquita o quién sabe qué edad tendría. Bueno, se sobreentiende que era una niña, pero a lo capaz que la niña a lo mejor era atea ni creía en Dios, pero Jesús no le importa, Jesús la sana. ¿Por qué? Por la fe de la mamá
por eso lo hace. ¿Sale? Dice, entonces vino un varón, otro ejemplo, la hija de Jairo, ¿se acuerdan, no? En el Evangelio. Dice, vino un varón llamado Jairo. El primer ejemplo fue una mamá, ahora un papá, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única. Vamos a ver qué pasaba con su hija. Dice, como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces era una niña chica. Tiene 12 años. O sea, esa niña, por su enfermedad, está incapacitada de ir a Jesús y pedirle, por favor, Jesús, sáname, ¿no? A lo mejor por la enfermedad está incapacitada de ir con Jesús, pero sí puede ir el papá, puede hablar por ella el papá. Entonces, pues bueno, si Jesús fuera como los protestantes, pues le diría a Jairo, ¿no? ¿Sabes qué? Tu hija tiene que venir. No, o sea, tú no puedes interceder por ella porque pues la niña ya tiene 12 años, ya tiene, ya puede abrazar la fe porque ya tiene cierta edad, ella tiene que venir, ¿no? Pues no. Entonces está postrada, pero el papá intercede. Y vamos a ver qué hace Jesús. Jesús le respondió, no, no temas, cree solamente y serás salva, ¿no? Aquí el protestante va a decir, sola fe, ¿ya ves? Solo la fe te salva. Pero vamos a ver si es cierto. Porque aquí el papá ya hizo una obra, ¿no? Que fue ir hacia Jesús y postrarse. Y ahora falta el tema, el otro componente, la fe y la obra, ¿no? Ya está la obra y la fe. Entonces dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dense cuenta ahí, ¿no? Cómo están los tres siempre que prefiere Jesús. Entraron ahí, ¿no? Sí fueron a la casa. Y dijo, ¿y de quién más estaba ahí? El padre y la madre de la niña. Jesús no dijo, ah, no, los papás no tienen que estar, solo el niño, ¿no? Quiero ver si cree en mí. Si me confiesa que soy su salvador, entonces sí lo sano. No, dice, muchacha, levántate. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, y bueno, ya, la sanó, ¿no? Entonces su espíritu, dice, volvió e inmediatamente se levantó y sus padres estaban atónitos. Entonces aquí quiero que vean que todo empezó por Jairo, por el papá, y estando ahí presente, sanó al hijo, o a la hija, perdón, por la intercesión de ellos. Porque para Cristo, al parecer, es importante y a él le conmueve cuando las personas interceden uno por el otro. Y eso es importante porque, por ejemplo, cuando curó al paralítico y lo venían bajando de la azotea, ¿no? De ahí de la parte de arriba, dice ahí el Evangelio, ahí en Mateo 9, que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿no? Sanó al paralítico. Y el paralítico, al estar paralizado, pues no tiene la capacidad a lo mejor de hablar, de confesar su fe a Jesús, del mismo modo que un bebé no puede hacerlo, no tiene esa capacidad, pero los papás pueden hacerlo. Y en ese caso del paralítico fueron los amigos. Al ver la fe de sus amigos, Jesús se motivó a sanarlo. Entonces vean cómo Jesús sí hace cosas si el papá o la mamá interceden. Dice, y había un alto oficial aquí del rey, otro ejemplo, que tenía un hijo enfermo. Ahora es un oficial que tiene un hijo enfermo. En Cafarnaúm, dice, cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó, ahí está un ruego, una intercesión, que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, entonces vuelve a tu casa, tu hijo vive. ¿Y por qué Jesús no se preocupó por saber si el hijo tenía fe en él? ¿No? Porque el protestante es súper estricto, ¿no? Tiene que confesar su fe en Cristo para que sea salvo, solamente así se salva. No, Jesús aquí no se preocupó porque lo que le importó a Jesús fue la fe del papá. Entonces, gracias a eso, el niño fue sanado, fue salvado. Jesús le dijo, entonces vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó, dice, lo que le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Entonces, ahí está otro ejemplo de que los papás pueden hacer algo por sus hijos. Entonces, nosotros en el bautismo haríamos lo mismo, ¿no? Como Cristo ahorita no está aquí, pues, de manera eh, en carne, no nos tocó ese tiempo. Ellos tuvieron esa suerte, qué bueno, que conocieron a Cristo. Me imagino que debió haber sido un tipazo, ¿no? Muy agradable platicar con él, yo creo, horas y horas. Eh, Ellos tuvieron esa dicha, pues Jesús ahí los sanaba en ese momento. Pero ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué Jesús nos dejó? Pues su iglesia. Su iglesia es la parte viviente que dejó él y que ya lo vimos miles de veces. Jesús y la iglesia son uno solo. Entonces la iglesia por eso es la responsable de ministrar los sacramentos. Entonces, si se nos ha enseñado que el bautismo es salvación, bueno, pues tengo que ir a eso, primeramente, el bautismo. Ya después del bautismo, si todavía tengo inconvenientes, para estar el sacramento, otro de sanación, que cuál es la confesión, la Eucaristía. Son las maneras en las cuales yo puedo ir a Jesús cuando necesito de él. Entonces, miren, ¿es responsabilidad de los papás? Sí, de la misma manera que la circuncisión era la responsabilidad de los papás, ¿vale?
Y ya les mostré este ejemplo cuando vimos las alianzas allá en Éxodo 4:22. ¿Qué tan importante era para Dios la alianza de la circuncisión? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que lo hizo con Abraham? Bueno, aquí el ejemplo es con Moisés. Y acuérdense que le dijo esto ahí en Éxodo 4:22 a Moisés. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso es lo que tiene que avisar Moisés. Siguiente versículo dice, y aconteció en el camino, ya iba Moisés para allá a avisar eso, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, esto es algo bien extraño, ¿no? Porque primero le dice esto a Moisés que vaya y va Moisés obedientemente a avisarle al faraón y se le encuentra a Jehová y lo quiere matar a Moisés. ¿Y ahí qué pasó? ¿No? Dice entonces, Séfora, ahí se sobreentiende después por qué lo quería matar. Séfora dice, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Significa que el niño no era circuncidado y por eso le salió Jehová al encuentro, porque no estaba obedeciendo la alianza. Y solo hasta que se circuncida el niño, pues que hizo eso la mamá, entonces ya lo dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, para eso es tan importante el sacramento de la iniciación, el reiniciar a tu hijo, agregarlo a la iglesia, que si no lo haces, de acuerdo aquí al menos en el antiguo pacto así era, uno puede sobreentender que si hay un paralelismo del bautismo con la circuncisión, sería algo semejante ahora en estos tiempos, de que si no lo haces, Dios no se fue contra el hijo, se fue contra el papá, contra Moisés, porque era responsabilidad de los padres hacer eso. Entonces, pues yo le rendiré cuentas a Dios si yo tuve hijos y no los bauticé, seguramente. Dios me pedirá cuentas de eso, porque me va a decir, oye, tú sí tuviste la fe, a ti sí te bautizaron, a ti sí te agregaron a la iglesia, ¿por qué no hiciste eso con los demás, no? ¿Qué hiciste con ese ahijado que tuviste de ese bautizo? ¿Estás seguro que siguen la fe? Esa era tu función de padrino. ¿Qué hiciste con tus hijos? Peor aún, ¿no? Si ellos viven contigo, ya los bautizaste, te has preocupado porque lleven un camino en la fe, es lo que también hay que rendirle cuentas. Entonces, en el antiguo pacto se hacía con los bebés, en la circuncisión, hoy lo seguimos haciendo, ahora con el bautismo. Entonces, en la antigua alianza, la circuncisión dice era la marca del pacto entre Dios y los hombres. En la nueva alianza, la marca o sello es el bautismo, y de igual manera es responsabilidad del bautizado o del adulto, ya sea, en caso que sea un adulto, o de los padres, en caso de que sea un niño. Entonces, como a los protestantes, cuando les conviene, dicen que me des ejemplos, ¿no? Porque si les gusta, cuando les conviene, les gusta la teología de ejemplos, ¿no? Dame un ejemplo de un niño bautizado, de un bebé bautizado, ¿no? Entonces, yo les diría, dame un ejemplo de cuando los apóstoles ordenaron guardar el domingo. No existe eso tampoco. Y sin embargo, ellos guardan el domingo, ¿no? Dame un ejemplo de un cristiano que fue presentado en el templo. No existe eso. De un bebé que lo presentaron en el templo cristiano, ¿eh? No, porque con Jesús, pues era judío y tenía que hacerlo, igual que los demás judíos. No existe eso y sin embargo ellos presentan a sus hijos al templo. Entonces, la teología de ejemplos no siempre, te va a permitir hacer teología, ¿no? O sea, porque no hay ejemplos de todo. No hay ejemplos de cuando los apóstoles casaron a las personas, entonces pues no hay que hacer matrimonios, ¿no? Porque no existen ejemplos de eso. Eh, decía, ¿no? Este Juan Calvino decía que tampoco hay ejemplos de mujeres que participaran de la última cena, entonces ¿para qué las agregas a la última cena en tus cultos, ¿no? Entonces no te puedes poner en un plan así de que dame ejemplos de